Las cámaras del Consejo Galáctico resplandecían con el frío resplandor de 1000 especies alienígenas, cada una sentada en sus plataformas flotantes estabilizadas por la gravedad. El aire estaba cargado con el aroma de atmósferas exóticas. Una mezcla de gases a medida de la fisiología de cada representante. Murmullos en una docena de idiomas llenaban la vasta cúpula, interrumpidos por ocasionales chirridos mecánicos y gruñidos guturales. En el centro de todo, el canciller supremo Thorlott, un ser gelatinoso cuya forma translúcida ondulaba con irritación, golpeó un zarcillo contra el podio flotante. «Orden», gorjeó con una voz que reverberaba a través de orbes de traducción. «Estamos aquí para abordar el incidente en el puesto de avanzada 47». Un silencio cayó sobre la cámara. Todas las especies presentes habían recibido el mismo informe inquietante. Un humano solitario había aniquilado sin ayuda a un batallón que se arrastraba desde una posición invisible. Tal afirmación era, por supuesto, absurda. Los humanos no eran conocidos por su destreza militar. Eran una raza joven con apenas unos siglos de integración galáctica, y en lo que respecta al Consejo, eran manejables. Al menos esa había sido la suposición. Al otro lado de la cámara, una voz atronadora rompió el silencio. «Este es un acto de guerra». El corpulento señor de la guerra reptante, Tarbell Kit, golpeó la mesa con un puño con garras. Su armadura aún estaba quemada por la batalla, el fuego de la descarga de plasma y el metal ardiente. Sus 4 ojos reptilianos ardían con furia. Mis fuerzas no fueron simplemente derrotadas. Fueron erradicadas por un solo humano, un soldado que ni siquiera podíamos ver. El cuerpo del canciller Thorlott se tambaleó excretando una molesta nube de niebla de neón. «Señor de la Guerra Velth. Seguro que exageras». «Exagera». El señor de la guerra dejó escapar un siseo gutural. ¿Crees que me presentaría ante este consejo con falsedades? Un solo guerrero humano acabó con 300 de mis mejores tropas en menos de 1 hora. No hay señales de energía, ni trayectoria de fuego visible. Escaneamos el campo de batalla en busca de armamento camuflado y no encontramos nada. Algunos consejeros intercambiaron miradas. No era ningún secreto que el Imperio Cbleyano se enorgullecía de su abrumadora mayoría y brutales estrategias de combate. La idea de que un humano aislado pudiera desmantelar un pelotón entero era absurda. Y, sin embargo, la furia del señor de la guerra contenía una verdad innegable. Una voz mecánica resonó en la cámara, seguida de una secuencia de luces parpadeantes mientras el delegado trexiano, una entidad cristalina de ángulos geométricos agudos, proyectaba una señal holográfica. Reproducir la grabación recuperada. La cámara se atenuó. La proyección cobró vida mostrando la batalla desde múltiples perspectivas. Drone con cámaras de casco. Feeds incluso imágenes satelitales, Crobley y soldados, asaltaron una cresta árida en el puesto de avanzada 47. Sus exotrajes resonaban al moverse al unísono. Los cañones de plasma descargaron en brillantes arcos que quemaron las formaciones rocosas. Y entonces, sin previo aviso, comenzaron a caer. El primero cayó con una sacudida silenciosa, su casco retrocedió como si lo hubiera tirado una fuerza invisible. Otro se desplomó junto a él, un agujero cauterizado donde había estado su izquierda. La confusión se extendió por sus filas. Dispararon a ciegas contra las crestas, pero no hubo fuego de respuesta. Ningún enemigo a la vista, solo muerte. Silencioso y preciso. La filmación se centró en un soldado que pedía desesperadamente apoyo aéreo. A mitad de frase, su cabeza se giró hacia un lado, sin vida antes de que su cuerpo se desplomara en el suelo. La transmisión se cortó con un golpe sordo. Jadeos y maldiciones guturales llenaron la cámara. Algunos se inclinaron hacia adelante con fascinación. Otros retrocedieron alarmados. El canciller Thorlott parpadeó con sus zarcillos. «Pausa». La imagen se congeló capturando el momento de puro caos. Thorlott volvió sus ojos saltones hacia el representante humano, el coronel Jack Callahan. El hombre se reclinó en su silla, con los pies cruzados a la altura de los tobillos y una mano revolviendo perezosamente una taza de café negro como si se tratara de la reunión más informal del mundo. Sus gafas de aviador descansaban sobre el puente de su nariz a pesar de la tenue iluminación, y su corto cabello canoso solo contribuía a su merecido aire de indiferencia. «Colonel Callahan», dijo Thorlott con mesura. «¿Te importa explicarme?» Jack tomó un sorbo lento antes de responder con su voz sureña, que goteaba diversión seca. «¿Explicar qué exactamente?» El señor de la guerra Craulian enseñó los colmillos. «Ese demonio que desataste». Jack se encogió de hombros. «Oh,
¿Te refieres al sargento Logan Graves? Dejó su taza ajustándose las gafas. Sí, es uno de los nuestros. El silencio que siguió fue casi cómico. Canciller. La forma gelatinosa de Thorlott se estremeció. Admites que esto fue obra de un soldado humano. No lo llamaría trabajo, más bien un martes. Jack sonrió con suficiencia. La cámara estalló en murmullos frenéticos. La voz del delegado trexiano volvió a hacer clic. Esta tecnología, este armamento camuflado, esta anomalía táctica debe ser revelada. Jack exhaló lentamente inclinando la cabeza. Tecnología House. No hay tecnología. Eso era solo un buen francotirador al estilo o imposible. Dijo Thorlott rotundamente. Jack se quitó las gafas de sol con una expresión ilegible. Ustedes no entienden a los humanos. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. No crecimos con implants de puntería sofisticados, no. Sistemas de guía láser integrados, sin redes de batalla psíquicas. Solo practicamos mucho. Pon a un humano con un rifle en terreno elevado y convertirá a todo tu maldito ejército en confeti antes del desayuno. Belkat volvió a golpear la mesa con el puño. Mentiras. Jack no se inmutó. En cambio, señaló el holograma congelado. Eso no es mentira. Es solo un disparo bien colocado. Un enviado nervioso del dominio Beilari, una raza conocida por sus simulaciones de guerra avanzadas, se inclinó hacia adelante. ¿Son todos los francotiradores humanos capaces de esto? Jack sonrió. Depende de cuánto café hayan tomado. Un nuevo tipo de inquietud se apoderó de la cámara. Una cosa era que los Crowley sufrieran una pérdida vergonzosa. Otra muy distinta era que todo el consejo se diera cuenta de que habían subestimado a toda una especie. La voz del canciller Thorlott era más baja. ¿Y qué piensa hacer la Tierra con esta información? Jack se estiró, crujiendo los nudillos. Oh, no sé. No planeábamos nada, pero ahora que están interesados, dejó la insinuación flotando en el aire. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de discusión nerviosa. El señor de la guerra Craulian finalmente escupió un gruñido de frustración. Exijo que la Tierra sea sancionada. Sus soldados son una amenaza para la estabilidad galáctica. Jack tomó otro sorbo de café. Sí, buena suerte con eso. ¿Recuerdan lo que le pasó al último imperio que intentó decirle a los humanos qué hacer? Dejó que la pregunta persistiera antes de recostarse de nuevo. Oh, es cierto. Ya no existen. Un largo y pesado silencio. Finalmente, el canciller Thorlott exhaló un profundo suspiro. Su forma gelatinosa se atenuó. Esta reunión se levanta. El Consejo deliberará sobre estos acontecimientos. Mientras los representantes salían susurrando en voz baja, Jack Callahan terminó su bebida y se puso de pie ajustándose la chaqueta. Dio un golpecito a su comunicador. Logan, amigo, ¿estás despierto? Una voz crepitó a través de un desierto seco. Arena no después de ese trago de bourbon de anoche, pero estoy escuchando a Jack sonreír con suficiencia. Felicidades. Acabas de hacer la mitad de la galaxia. Una risita baja en el otro extremo. Un infierno, quiero decir, tengo que ir a la oscuridad por un rato. Probablemente Jack agarró su sombrero. Pero no me preocuparía. Todavía están tratando de averiguar cómo un tipo convirtió un ejército en una broma. Mientras salía de la cámara, los murmullos de la especie más poderosa de la galaxia resonaban detrás de él. Sonrió para sí mismo. Los humanos habían sido subestimados durante demasiado tiempo. Eso estaba a punto de cambiar. Los hijos gemelos del puesto de avanzada 47 colgaban bajos en el cielo, proyectando largas sombras afiladas sobre las crestas irregulares y pulidas con chorro de arena. El aire era fino y fresco, llevando el leve aroma a polvo metálico y roca quemada. Encaramado en la meseta más alta, el sargento Logan Graves exhaló lentamente su aliento. Visible en el aire fresco de la tarde, su rifle de francotirador, una edición intergaláctica M110 personalizada, encajaba perfectamente. Contra su hombro. Había estado tumbado en esa posición durante las últimas 4 horas, completamente inmóvil, observando, esperando. Abajo, los crovianos se reunían de nuevo, pisoteando el valle con su habitual exceso de confianza. Se movían como una fuerza de ocupación, sus pesados trajes exo crujían la grava bajo sus pies, los rifles de plasma zumbaban con un bajo vino mortal. Logan contó 20 soldados en la primera oleada, otros 30 formándose detrás de ellos. Podía oler su impaciencia a través de sus movimientos.
La impaciencia significaba errores. Apenas necesitaba ajustar su mira. Habían hecho exactamente lo que esperaba. Manual de texto, murmuró sonriendo para sí mismo. Los crowleyanos pensaron que lo tenían inmovilizado. Ese fue su primer error. El segundo fue asumir que estaba acorralado. Un crujido bajo partió el aire. El líder Crowleyan se sacudió hacia atrás. Un agujero cauterizado apareció entre sus 4 ojos brillantes. Su cuerpo se desplomó antes de que sus camaradas se dieran cuenta de lo que había sucedido. Logan no se movió, no respiró. Dejó que el silencio se arrastrara. Su confusión se apoderó de ellos. Luego, otro disparo, otro cuerpo cayó. El líder del escuadrón bramó algo con su lengua gutural, ordenando a sus soldados que se pusieran en formación defensiva. Se desplegaron, apuntando sus armas a los acantilados circundantes. Logan sonrió. Todavía no tenían ni idea de dónde estaba. Su armadura era impresionante. Un blindaje grueso diseñado para soportar fuego de alto calibre. Un asalto frontal directo sería un suicidio. Pero los visores de Clay y del casco tenían un defecto fatal. No compensaban los disparos en ángulos altos. Logan lo había descubierto hacía 3 meses. Ajustó su puntería ligeramente y disparó. El que se arrastraba por la extrema derecha se convulsionó cuando la bala atravesó la estrecha ranura de su casco. Cayó sin hacer ruido. El pánico se apoderó de ellos. Empezaron a disparar salvajemente, lanzando rayos de plasma en todas direcciones. Algunos impactaron en las rocas cerca de su posición, convirtiéndolas en escoria brillante, pero ninguno se acercó. Logan trabajó metódicamente, paciente como la muerte misma. No necesitaba el modo automático, no necesitaba una potencia de fuego abrumadora. Necesitaba un disparo, una muerte y... tenía mucha munición, otra bala, otro cuerpo. Para entonces, los Crowley restantes gritaban por sus comunicadores pidiendo refuerzos. Estaba bien. Él también lo esperaba. Se dio un golpecito en él. Auricular Jack, están mordiendo el anzuelo. Un crujido. Entonces, la divertida expresión de Callahan llegó. Bueno, ¿no es algo especial? ¿Cuántos? Todos. Una risa baja. Hermoso. Tenemos ojos en el cielo. La extracción aún está lejos. Creo que puedes aguantar. Logan observó cómo la segunda ola reptante avanzaba, cubriéndose detrás de lo que creían que eran rocas sólidas. Esperó a que 3 de ellos se agacharan juntos. Antes de apretar el gatillo, la bala impactó en la mochila del centro justo donde estaba almacenada la celda de energía. La explosión los separó, enviando escombros en llamas en todas direcciones. «Oh, estaré bien», murmuró Logan. Los crowleyanos aullaron de rabia y desesperación con sus voces guturales. Comenzaron a lanzar granadas de energía por la cresta con la esperanza de hacerlo salir. Logan rodó hacia un lado, evitando una explosión que envió fragmentos de roca fundida sobre su posición. Se movió rápido y suavemente, rompiendo la línea de visión. En el momento en que pensaron que lo tenían inmovilizado, ya estaba preparándose en otro lugar. Descendió la pendiente rocosa con las botas apenas haciendo ruido. Conocía el terreno mejor que ellos. Había pasado semanas estudiando cada grieta, cada pendiente, cada embudo natural que funcionaría a su favor. Los Crowley no entendían la paciencia. Confiaban en la fuerza bruta. Asumieron que un número abrumador significaba la victoria. Logan lo sabía mejor. Llegó a una pequeña meseta con vistas al valle, donde llegaba la tercera oleada de refuerzos. Las naves descendieron cortando el cielo oscuro, levantando polvo mientras desplegaban tropas frescas. Un batallón completo ahora, un hombre contra 100. Logan se crujió el cuello al acomodarse. Me trajeron todo un maldito ejército. No estaba preocupado. Se había preparado para esto. Sus dedos se cernieron sobre un pequeño panel de control. Se ató la muñeca. Con un movimiento del pulgar, armó la primera trampa. Debajo de los crovianos se lanzaron hacia adelante, ansiosos por sangre. No notaron los diminutos y casi invisibles cables trampa que se extendían. Entre las rocas no registraron los diminutos drones dispersos que flotaban justo encima de ellos, no se preguntaron por qué parte del suelo del valle parecía desviado. Entonces el primero pisó una placa de presión, una reacción en cadena, estalló una sección entera de la cresta, explotó en una cascada de fuego y metralla minas de plasma cuidadosamente enterradas detonaron en secuencia desgarrando las líneas del frente. Los crovianos gritaron, algunos intentando retirarse, otros avanzando a ciegas. Logan
Eliminó a los que corrieron ahora, se estaban dispersando rompiendo la formación, el miedo se instalaba, era hermoso, los crovianos habían venido aquí esperando una misión de aniquilación directa, lo que obtuvieron fue algo sacado de sus peores pesadillas. Desde su nueva posición Logan respiró hondo y alineó su siguiente disparo, un oficial de alto rango a juzgar por su insignia. Estaba ladrando órdenes intentando restablecer el control. Logan exhaló, crack. La cabeza del oficial se echó hacia atrás de golpe y la estructura de mando se derrumbó. Los Crowley restantes estaban ahora apiñados, con la confianza destrozada. Eran guerreros entrenados para la guerra, pero nunca se habían enfrentado a esto. Un fantasma, un demonio que no podían ver, ni predecir, ni detener. Un estruendo en la distancia indicó más refuerzos. Logan volvió a tocar su auricular. «Siguen viniendo». «Sí», dijo Callehan. «Son así de estúpidos». Logan sonrió con suficiencia. «Creo que aprenderán». Una pausa. Entonces Jack se rió entre dientes. «Oh, amigo, hoy no». Logan observó cómo la siguiente oleada reunía sus naves flotando en el cielo como buitres. Más armaduras, más armas, más cuerpos para arrojar a la trituradora. Esto estaba lejos de terminar, y eso estaba bien. La cámara del Consejo Galáctico era un caos. Por primera vez en siglos, el orden se había derrumbado por completo dentro de sus muros. Normalmente, el gran salón era un lugar de debates calculados, lentos procesos burocráticos y ocasionales negociaciones comerciales pasivo-agresivas. Pero hoy era un alboroto de voces. Algunas gritaban con furia, otras con absoluta incredulidad. Una docena de pantallas holográficas flotaban en el aire. Cada una transmitía la misma imagen imposible del puesto de avanzada 47. Un humano solitario, un solo francotirador, había diezmado a todo un batallón de soldados que se arrastraban. Una catástrofe diplomática era un eufemismo. El canciller supremo Thorlott palpitaba de ansiedad, su cuerpo gelatinoso se oscurecía a un profundo tono verde, un color que en su especie significaba pavor existencial. Intentó mantener algo de aparente control, pero era imposible. A su alrededor, las mentes más brillantes de la galaxia se sumían en una histeria descontrolada. Esto no puede ser real. Suministro del tiempo, vel, del dominio Veilari. Sus delgados apéndices parpadeaban con estática nerviosa. Debe haber una explicación, una ventaja tecnológica, mecanismos de camuflaje, bióticos mejorados. Ninguno gruñó. Señor de la Guerra Tar Velketh. Su voz estaba cargada de humillación. Su piel de reptil parecía más oscura de lo habitual. Su temperamento apenas se controlaba. Hemos interrogado a los pocos supervivientes que quedan. Todos informan lo mismo. No había ninguna ventaja tecnológica. Los humanos simplemente los vieron primero. Y los mató a tiros. Absurdo, espetó el delegado trexiano. Su cuerpo cristalino parpadeaba erráticamente por el estrés. Un guerrero solitario no puede eliminar una fuerza entrenada de ese tamaño. Las probabilidades son astronómicas. El señor de la guerra Belkit golpeó su podio con un puño con garras, lo que provocó que varios delegados se estremecieran. Astronómico o no, sucedió. Sus ojos rasgados ardían de odio, pero debajo de eso algo más profundo acechaba, un miedo más inquietante. Thorlott exhaló un suspiro tembloroso y luego se giró hacia el representante humano, el coronel Jack Callehan. A diferencia del resto de la sala, Callehan era la imagen de la relajación. Se recostó en su asiento con las piernas cruzadas casualmente, revolviendo lo que tenía que ser su tercera o cuarta taza de café. Sus gafas de sol de aviador estaban puestas de nuevo, reflejando el brillo salvaje de los hologramas circundantes. Parecía completamente despreocupado. El puro contraste era exasperante. Finalmente Zorot encontró su voz. «Coronel Callehan, ¿tienes alguna idea de esto?» Hizo un gesto hacia la carnicería mostrada en los hologramas. Jack se tomó su tiempo para responder. Tomó un sorbo lento de café, primero suspirando con exagerada satisfacción antes de inclinar ligeramente la cabeza como si la pregunta en sí fuera ligeramente inoportuna. «¿Te refieres a Logan?» Golpeó su taza con un dedo. «Sí, eso es justo lo que hace». El silencio cayó sobre la cámara. «Justo lo que hace». Thorlott repitió su forma parpadeando. «¿Quieres decir que todos los soldados humanos son capaces de esto?» Jack sonrió con suficiencia. «No, Logan es uno de los mejores». Hubo un jadeo audible de varios miembros del consejo. Las garras de Belcata se clavaron en el podio de metal. Su rabia se estaba volviendo más volátil. ¿Me estás diciendo que esto no era un caso atípico único? Jack se encogió de hombros.
Oh, definitivamente es especial. Pero francotiradores tenemos miles de ellos. Probablemente más si cuentas a los civiles que cazan por deporte. El ministro Vailari. Los civiles retrocedieron. Jack asintió. Oh, sí, algunos en casa aprenden a disparar antes de poder conducir. Diablos, ¿alguna vez has oído hablar de la temporada de ciervos? Los orbes traductores procesaron el término y las reacciones en la sala fueron inmediatas. ¿Quieres decirme? Los delegados trexianos tartamudearon que su gente se entrena para la guerra como actividad recreativa. Jack sonrió. ¿No es guerra si el otro no dispara? Silencio absoluto. Zorot sintió una sensación desconocida que lo invadía, una inquietante comprensión. Siempre había sabido que los humanos eran impredecibles, testarudos, un poco imprudentes. Pero esto era algo completamente distinto. El delegado trexiano se volvió hacia los demás. Si esto es cierto, entonces debemos reconsiderar todo el marco de la participación militar humana. Si sus soldados estándar son tiradores entrenados por defecto, entonces el señor de la guerra Belkit enseñó los colmillos. Entonces los hemos subestimado gravemente. Otro delegado. Un ser Rotom parecido a un anfibio balbuceó. Quizás debería reconsiderarse la negociación. Quizás una alianza. Cobarde. Velkit Gruno. Te desplomarías ante ellos. Sobrevivir no es cobardía. El anfibio respondió. ¿Has visto las imágenes? Si un solo francotirador humano puede hacer esto, ¿qué pasa cuando movilizan una fuerza entera? Un ejército entero de estos asesinos. Más murmullos. La comprensión se estaba asentando como una plaga lenta. El Consejo Galáctico siempre había visto a la humanidad como manejable, una rareza, tal vez una molestia, pero nada que justificara una verdadera preocupación. Sus pequeñas guerras, sus disputas territoriales, su primitiva obsesión con las armas de proyectiles portátiles. Todo había sido considerado pintoresco por civilizaciones más avanzadas. Pero ahora tenían que reconsiderarlo todo. Jack dejó que el silencio se prolongara antes de dejar su café con un tintineo de satisfacción. Se puso de pie, ajustándose la chaqueta, y echó un vistazo lento a la cámara. «Saben», dijo arrastrando las palabras. «Esto es muy entretenido y todo, pero déjenme ahorrarles algo de tiempo». Dio un paso adelante con las manos metidas en los bolsillos. Su voz era casual, como si estuviera discutiendo una partida de póker. «Verán, humanos. Somos gente muy amigable. Nos gusta el comercio, como la diplomacia, como resolver las cosas con una buena bebida. Demonios, a la mayoría de nosotros no nos gusta la guerra». Sonrió. «Pero cuando se trata de guerra, no perdemos». Una oleada de inquietud recorrió la cámara. Jack se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono bajó a algo más bajo, algo mortalmente serio. Todos pensaron que nos tenían entendidos. Pensaron que éramos simples, pensaron que solo porque no andamos por ahí blandiendo armas psíquicas o elegantes espadas de energía, no éramos peligrosos. Dejó eso flotando en el aire. Estaban equivocados. La tensión era sofocante ahora. Zorlot podía sentir el peso de las palabras de Jack instalándose en las mentes de cada especie presente. Jack se ajustó las gafas de sol y giró sobre sus talones. De todos modos, esto ha sido divertido. Los dejaré volver a sus pequeñas deliberaciones. Caminó hacia la salida completamente sin importarle la conmoción ni el miedo que dejó a su paso. Justo antes de cruzar el umbral, tocó su comunicador. «Logan», dijo perezosamente. «Parece que saliste en las noticias». Una risa seca llegó del otro lado. «Sí, soy famoso ahora». Jack sonrió con suficiencia. «Amigo, acabas de asustar a media galaxia». Una pausa y luego la voz divertida de Logan. «Genial». Jack sonrió. «Claro que sí». Y con eso abandonó la cámara silbando una vieja melodía terrestre, mientras el Consejo Galáctico permanecía sentado en un silencio atónito y aterrorizado. El puesto 47 estaba en llamas. El humo se curvaba contra el cielo crepuscular. Gruesas columnas negras asfixiaban la ya tenue atmósfera. Cuerpos dispersos de soldados craulianos cubrían el valle. Los restos de un batallón que una vez marchó con confianza ahora, se reducían a nada más que restos humeantes y cadáveres silenciosos. Y, sin embargo, el crovión seguía llegando. El sargento Logan Graves ajustó su rifle presionando su mejilla contra la culata mientras observaba la última oleada de refuerzos desde su posición en la cresta. Esto ya no era desesperación. Esto era venganza. Le habían enviado todo a él.
Los soldados lanzaron naves, artillería pesada y ahora, como para demostrar un punto, estaban sacando a relucir el último truco de su manual. Un mecha de guerra de clase Titán. El suelo tembló cuando la bestia de metal y plasma avanzó. Del tamaño de un edificio pequeño. Su blindaje era lo suficientemente grueso como para resistir los impactos orbitales. Sus cañones gemelos brillaban con energía apenas contenida. Un solo paso desde la máquina aplastó la roca bajo ella hasta convertirla en polvo. Su visor rojo barrió el campo de batalla. Logan, buscando, dejó escapar un suspiro lento. «Bueno», murmuró. «Eso no está bien», y tocó su comunicador. «Jack, ¿estás viendo esto?» La voz del coronel Jack Callahan crepitó en el auricular. «Sí, parece que están compensando algo». Logan sonrió con suficiencia. «Creo que lo hice enojar. Amigo, creo que hiciste que reconsideraran cada decisión estratégica que habían tomado». La voz de Jack estaba teñida de diversión, pero había cero debajo. «Vamos en camino, agárrate fuerte». Logan se secó el sudor de la frente. «No hay prisa, solo yo y una máquina de muerte de 30 metros. Ella estará bien». Los cañones del mecha se activaron con un vino agudo, un sonido que resonó por el valle como un verdugo afilando su espada. Logan giró los hombros. Calmando su respiración, había disparado un par de veces antes de que esa cosa lo fijara, y si lo hacía, estaba muerto. Los Crowley finalmente habían aprendido, ya no confiaban en soldados de a pie. Habían decidido que si un francotirador humano era un fantasma en la oscuridad, entonces simplemente borrarían el campo de batalla por completo. Logan exhaló y dejó que su mente se quedara quieta. El mecha dio otro paso, contó los puntos expuestos haciendo los cálculos en su cabeza. La armadura estaba malditamente cerca, impenetrable, excepto por los respiraderos. Los generadores de plasma tan grandes necesitaban refrigeración y la refrigeración requería puntos de escape. Los había visto apenas perceptibles a lo largo de la parte trasera de las patas del mecha y justo debajo de los propulsores principales. Objetivos pequeños, pero no imposibles. El mecha levantó sus cañones. Logan apretó el gatillo. Sonó el disparo. Una sola bala de alto calibre cortó el aire enrarecido del puesto de avanzada 47. Fue un disparo perfecto, un disparo de francotirador que viajaba a una velocidad imposible. Y entonces, en el último segundo, el mecha se movió. La bala rebotó en el blindaje y se desvió lo suficiente como para no alcanzar el respiradero. Logan maldijo y rodó justo cuando el mecha disparó. La cresta estaló. Roca fundida salió disparada en todas direcciones. Una ráfaga de calor abrasador golpeó a Logan al impactar contra el suelo con fuerza. Le zumbaban los oídos, tenía la vista borrosa, pero ya se estaba moviendo, ya estaba corriendo. El mecha ajustó sus cañones para rastrearlo. Otra explosión hizo que el acantilado se derrumbara, obligándolo a un sprint imprudente por la pendiente. Sus botas resbalaron contra la grava suelta mientras el fuego de plasma ardía intensamente tras él. «Jack», gruñó en su comunicador. «En cualquier momento sería genial». «Estamos en la aproximación final», respondió Jack. «Tenemos que mantenerlo ocupado otros 60 segundos». 60 segundos. Logan corrió a través de los escombros, zigzagueando entre los cuerpos destrozados de los crovianos que había matado. El mecha avanzó implacablemente. Sus sistemas de puntería lo fijaron. Necesitaba cobertura. Algo, cualquier cosa. Y entonces lo vio. Los restos de una nave de desembarco reptante, medio enterrada en la tierra. Su agujero se abrió como un huevo roto. Logan se sumergió justo cuando otro disparo de plasma incineró el suelo tras él. Dentro, el aire estaba denso con el hedor a metal quemado y muerte. Chispas parpadeaban desde las consolas destrozadas y el cadáver de un piloto reptante se desplomó sobre el panel de control. Sus ojos sin vida miraban a la nada. Logan ignoró. Él. Su atención estaba en los restos. El núcleo de energía roto, el refrigerante con fugas, el sistema de objetivos aún funcional. Una idea se formó, una idea estúpida, imprudente y muy humana. Golpeó su comunicador. «Jack, todavía tienes ritmo en esta cosa». Afirmativo. «Conéctame a los sistemas de objetivos de la cañonera. Tengo un plan». Hubo una pausa y luego una risita baja. Logan, hijo de puta. Unas pocas pulsaciones de teclas después, el sistema de objetivos de la nave de desembarco en ruinas cobró vida. Los restos de sus armas automatizadas chisporroteaban débilmente con la poca energía que les quedaba. No era mucho, pero era suficiente. Logan respiró hondo y presionó. Afuera de los restos de la nave de desembarco, eructó un único disparo de plasma desesperado justo en el visor del mecha.
El impacto no fue lo suficientemente fuerte como para destruirlo, pero sí para cegarlo. El mecha se tambaleó hacia atrás, tratando de compensar, y eso fue todo lo que Logan necesitó. Salió de entre los restos corriendo a toda velocidad hacia el mecha mientras se agitaba. Su instinto le decía que esto era una locura, que acercarse a la máquina de la muerte era la peor idea posible. Pero Logan no estaba pensando en sobrevivir. Estaba pensando en el disparo. Un disparo, una muerte. Saltó agarrándose a un trozo roto de varilla de refuerzo. Sobresaliendo del acantilado, se balanceó, escalando con la velocidad imprudente que solo la desesperación podía impulsar. Los cañones del mecha se encendieron de nuevo, pero no apuntaban a él. Apuntaban a la nave de desembarco. Logan subió más alto. Podía sentir el calor del núcleo del mecha, ahora podía oír el zumbido de sus sistemas internos. El respiradero superior estaba justo encima de él, arrojando aire caliente. Los sistemas de protección parpadearon momentáneamente mientras compensaban las repentinas fluctuaciones de energía. Giró hacia la nave de desembarco. Disparó. La explosión fue instantánea. Los restos detonaron, enviando una onda expansiva que desgarró el campo de batalla. Y en ese instante, ese único instante, los respiraderos del mecha se abrieron por completo. Logan no dudó. Plantó el pie, apuntó con la mira y disparó. La bala voló certeramente, cortando el respiradero abierto e incrustándose profundamente en el núcleo de energía de un mecha. Durante un instante, no pasó nada. Entonces el mecha gritó. Un sonido diferente a todo lo que Logan había escuchado jamás. Metal desgarrando contra circuitos metálicos, friendo los tiros de muerte de una máquina diseñada para ser invencible. Llamas brotaron de sus articulaciones, sus servos bloqueando la energía aumentando incontrolablemente. El mecha se tambaleó una vez, dos veces, y luego colapsó. El impacto envió temblores por el valle, una onda expansiva de polvo y fuego estallando mientras la máquina de guerra llegaba a su fin. Logan se protegió la cara mientras la explosión rugía a su alrededor. El calor le lamía la piel. Luego, silencio. Soltó un suspiro lento. Bajó el rifle. Sus manos temblaban, pero no podía decir si era de adrenalina o de agotamiento. Tal vez de ambos. El comunicador crepitó. Logan tosió. Todavía aquí. Una risa. Maldito hijo. Se rió entre dientes, secándose el sudor de la frente. Acercándose, ¿eh? El rugido de los motores que se acercaban llenó el cielo cuando una cañonera humana finalmente descendió. Sus puertas laterales se abrieron. Jack se quedó allí de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa. Neil levantó a Logan. Enfundó su rifle y comenzó a dirigirse hacia la nave. Mientras subía a bordo, Jack le dio una palmada en el hombro. ¿Cómo se siente saber que acabas de hacer historia? Logan se recostó contra el agujero exhalando. Cansado. Jack rió. Sí, bueno, espero que te quede algo de energía porque te garantizo que el resto de la galaxia acaba de orinarse encima. Logan sonrió con suficiencia. Bien. Las puertas se cerraron, y mientras la cañonera se elevaba hacia el cielo, dejando atrás los restos en llamas del puesto de avanzada 47, Logan se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Habían ignorado al francotirador humano. Ahora se arrepentían.